Bienvenidos a Ecos del Abismo. Trabajaba en el turno nocturno de una gasolinera porque necesitaba dinero extra. Al principio todo parecía normal, hasta que un hombre comenzó a venir todas las noches a eso de las 2 a.m. Era alto, con el cabello desordenado y la mirada siempre perdida. Solo compraba alcohol, nunca combustible. Al principio no me preocupaba, pero su presencia empezó a ponerme nervioso. Una de esas noches, él decidió hablarme. Me preguntó mi nombre, y cuando le respondí, sonrió de manera extraña y comenzó a repetirlo, una y otra vez, mientras reía entre dientes. Su comportamiento me incomodaba, pero nunca supe cuán peligroso se volvería. Una noche particularmente lluviosa, el hombre llegó empapado, sin paraguas ni chaqueta. Se quedó parado frente a la puerta, sin moverse, solo mirando la pared. Su aspecto daba miedo, como si su mente estuviera en otro lugar. Me acerqué y le pregunté si estaba bien, pero no respondió. Después de unos segundos me miró y dijo, «He hecho algo muy malo». Sentí un escalofrío recorrer mi espalda, pero intenté mantener la calma. Sin decir nada más, caminó hacia el pasillo de los baños. Lo seguí con la mirada, pero cuando llegó a la puerta, desapareció tras ella sin hacer ruido. Un mal presentimiento me invadió, pero decidí no intervenir. El tiempo pasaba, y él no salía del baño. No sabía si estaba borracho, drogado, o si algo peor había pasado. Entonces, de repente, las luces de la gasolinera se apagaron, dejándome en una oscuridad total. Estaba solo, en medio de una tormenta, sin electricidad y con ese hombre en algún lugar del edificio. Mi corazón latía con fuerza, y lo único que me mantenía tranquilo era la linterna que guardaba debajo del mostrador. Decidí ir a revisar el panel eléctrico que estaba al final del pasillo, cerca de los baños. Mientras caminaba, noté que las puertas de ambos baños estaban entreabiertas, pero el hombre no estaba en ninguno de ellos. Algo estaba mal, muy mal. Aceleré el paso, pero cuando llegué al almacén, escuché un leve goteo de agua y el chirrido de unos zapatos mojados acercándose. Sentí que alguien estaba detrás de mí. Giré lentamente con la linterna, y allí estaba él, de pie, con los ojos abiertos de par en par, y una expresión de furia en su rostro. Antes de que pudiera reaccionar, gritó, «¡Te voy a matar!» y se lanzó sobre mí. Intenté empujarlo, pero me agarró por la espalda, rasguñándome con fuerza. Logré zafarme de su agarre y corrí hacia la puerta principal. Mi único pensamiento era salir de ahí lo antes posible. Llegué a mi coche y marqué el 911 con las manos temblorosas. El operador intentaba calmarme, pero yo no podía dejar de mirar la gasolinera, esperando que el hombre apareciera en cualquier momento. Pasaron unos minutos que se sintieron eternos, hasta que 2 policías llegaron. Entraron conmigo y después de revisar, encontraron al hombre acurrucado en una esquina del almacén, como un animal rabioso. Sus pupilas estaban dilatadas, y solo entonces noté que estaba bajo el efecto de alguna sustancia. Los policías lo arrestaron y se lo llevaron. Más tarde, descubrí que ese hombre, cuyo verdadero nombre no era Bob, había asesinado brutalmente a su exesposa la misma noche en que apareció en la gasolinera. Esa revelación me dejó helado. Nunca más trabajé el turno nocturno después de esa noche. Las imágenes de sus ojos abiertos y su amenaza aún me persiguen. Desde ese momento, cada vez que escucho el sonido de la puerta de una gasolinera, no puedo evitar recordar aquella noche y lo cerca que estuve de no contarlo. Nunca sabré por qué decidió no cumplir su amenaza, pero cada día agradezco haber sobrevivido a esa experiencia. Tal vez, en el fondo, sabía que no escaparía, o tal vez simplemente estaba jugando con mi miedo. Sea cual sea la razón, esa noche marcó el fin de mis turnos nocturnos. Porque a veces, el terror no está en lo que ves, sino en lo que puede suceder cuando la oscuridad lo envuelve todo. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Trabajaba en una pequeña gasolinera, ubicada en un tramo solitario de carretera. El turno nocturno era tranquilo, solo venían conductores cansados o camiones que necesitaban repostar. Hasta que una noche, apareció un hombre que cambió todo. No parecía de la zona, y lo primero que noté fue que no traía coche. Solo entró, mirándome fijamente mientras caminaba lentamente hacia el mostrador. «Necesito un lugar donde quedarme», dijo, con una voz baja y áspera. Me inquietó su presencia,
pero traté de no mostrar miedo. Le dije que no podía ayudarlo, y se quedó ahí, en silencio, observándome con una sonrisa que no tenía nada de amigable. Aquella primera vez se fue sin decir más, pero después de eso, empezó a venir todas las noches. Siempre sin coche, siempre solo. Solo compraba agua, y se quedaba un rato mirando alrededor antes de irse. Poco a poco, su comportamiento comenzó a volverse más extraño. Una noche me pidió que lo llevara a casa, pero cuando le pregunté dónde vivía, simplemente señaló hacia el bosque oscuro que rodeaba la gasolinera. Le dije que no podía hacerlo, y él solo sonrió antes de salir, desvaneciéndose en la oscuridad como si nunca hubiera estado allí. Esa noche no pude dejar de sentir que alguien me estaba observando desde los árboles. A partir de entonces, cada vez que salía a tirar la basura o a hacer cualquier cosa fuera del local, tenía la sensación de que alguien me seguía. Pero cuando miraba a mi alrededor, no había nadie. Una de esas noches, lo vi nuevamente, parado en el borde de la carretera, observándome. Mi piel se erizó al darme cuenta de que estaba descalzo, con los pies cubiertos de barro, y sus ojos brillaban a la luz tenue del letrero de la gasolinera. «¿Por qué no me llevas a casa?», volvió a preguntar, pero esta vez su tono era amenazante. Fingí no escucharlo y entré de nuevo, cerrando la puerta detrás de mí lo más rápido posible. Esa noche, revisé las cámaras de seguridad para ver cómo había llegado, pero en las grabaciones no aparecía. Ninguna cámara lo había captado entrando, ni saliendo. Pero yo lo había visto, lo sabía. En las semanas siguientes, comenzó a volverse más insistente. No solo aparecía de noche, sino también en mis pesadillas. Soñaba con sus ojos vacíos, su sonrisa distorsionada, y esa oscura presencia que sentía cada vez más cerca. Una madrugada, después de una tormenta, lo encontré dentro de la tienda, mojado de pies a cabeza, dejando un rastro de barro detrás de él. No había escuchado la puerta, ni el sonido del timbre al abrirse. Simplemente estaba ahí, sonriendo. Le pedí que se fuera, que no tenía derecho a estar ahí. Pero él solo me miró, acercándose lentamente al mostrador, su respiración pesada llenando el silencio de la tienda. Sentí el miedo apoderarse de mí cuando lo vi inclinarse sobre el mostrador. «Esta noche me llevarás a casa», murmuró, y antes de que pudiera reaccionar, desapareció de nuevo en la oscuridad. Decidí que no podía seguir soportando aquello. Al día siguiente, le pedí al gerente que me cambiara al turno de día, pero no entendía lo que pasaba. Nadie más lo había visto. Esa misma noche, mientras limpiaba el mostrador, escuché un ruido en la parte trasera. Fui a revisar, y al abrir la puerta del almacén, lo vi. Estaba allí, sentado en el suelo, sus ojos clavados en los míos. No dije nada. Mi cuerpo se paralizó por completo, y entonces, con una voz que apenas era un susurro, dijo: «No puedes escapar de mí. Estoy en todas partes». Corrí de vuelta al mostrador, llamé a la policía, pero cuando llegaron, no encontraron a nadie. Me dijeron que seguramente estaba imaginando cosas por la falta de sueño, pero yo sabía la verdad. Desde esa noche, dejé de trabajar allí, pero incluso ahora, a veces siento su mirada, en los rincones oscuros de la calle, en las sombras de mi casa. Nunca se ha ido, nunca supe quién o qué era ese hombre. Los policías me aseguraron que no había forma de que alguien pudiera haber entrado sin que las cámaras lo captaran, pero sé lo que vi, y sé que, de alguna manera, él sigue buscándome. A veces, cuando camino solo por la noche, escucho sus pasos detrás de mí, lentamente acercándose, esperando el momento perfecto para llevarme a casa. Bienvenidos a Ecos del Abismo. Era una noche como cualquier otra en la gasolinera. Estaba casi vacío. Solo 1 o 2 coches se detenían ocasionalmente. Pasada la medianoche, apareció un hombre caminando desde la carretera. Llevaba un abrigo largo, pero sus ojos no se podían ver claramente bajo la capucha. No había coches cerca, lo cual me pareció raro. Sin embargo, lo atendí como a cualquier cliente. Se acercó al mostrador sin decir una palabra, dejó un billete arrugado sobre la mesa y murmuró algo ininteligible. Cuando le entregué su cambio, sus dedos rozaron los míos y sentí un frío que me recorrió el cuerpo. Al irse, me quedé con una sensación inquietante.
como si algo estuviera a punto de suceder. Esa fue la primera vez que lo vi, pero no la última. A partir de esa noche, el hombre volvió todos los días a la misma hora, siempre caminando desde la nada, siempre con la capucha puesta, sin decir más que murmullos. Cada vez que venía, se quedaba más tiempo, paseando entre los pasillos de la tienda, pero nunca compraba más que un paquete de cigarrillos o una botella de agua. Lo más extraño es que nunca lo veía fumando. Una noche, cuando estaba a punto de cerrar la tienda, lo vi de nuevo, parado junto a una de las bombas de gasolina, solo observando. El viento agitaba su abrigo, pero él permanecía inmóvil. Me acerqué para preguntarle si necesitaba algo, pero no respondió. Justo cuando me giré para regresar a la tienda, escuché su voz detrás de mí, suave y sin emoción. ¿Sabes qué es el verdadero miedo? Me quedé paralizado. Cuando me atreví a mirar atrás, ya no estaba. Las noches siguientes fueron aún más extrañas. Lo veía por la ventana, parado en la oscuridad más allá de la luz de la estación. Nunca se acercaba, solo me observaba desde las sombras. Intenté ignorarlo, pero el miedo comenzaba a apoderarse de mí. A veces lo escuchaba murmurar, incluso cuando no estaba en la tienda. Parecía que su presencia se hacía sentir incluso en su ausencia, como si el aire se volviera más denso y frío cada vez que recordaba su rostro cubierto. Una noche particularmente fría, decidí enfrentarlo. Cuando lo vi de nuevo, parado cerca de la carretera, salí de la tienda y caminé hacia él. Lo llamé varias veces, pero no respondió. Finalmente, me acerqué lo suficiente como para ver su rostro bajo la capucha. Mi corazón se detuvo al verlo. Su cara no tenía rasgos. Era como una sombra vacía, un vacío donde debería haber ojos, nariz y boca. Di un paso atrás, y de repente, lo escuché reír. Una risa baja y retumbante que resonó en mis oídos. Corrí de vuelta a la tienda y cerré todas las puertas. Pero cuando miré por la ventana, él seguía ahí, sonriendo. O al menos eso parecía. Mi mente no podía procesar lo que acababa de ver. Esa noche, llamé a la policía. Llegaron unos minutos después, pero cuando les conté lo sucedido y salimos a revisar, no había rastro del hombre. Inspeccionaron los alrededores, pero no encontraron nada extraño. Los policías me dijeron que probablemente solo era alguien intentando asustarme, pero yo sabía que había algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Me aseguraron que patrullarían la zona por las noches, pero eso no me tranquilizó. Las noches siguientes, traté de ignorar cualquier sombra o ruido fuera de lo normal. Sin embargo, siempre lo veía desde el rincón de mi ojo, observándome desde algún lugar lejano. Una madrugada, mientras hacía el inventario, escuché su voz otra vez, pero esta vez venía desde el interior de la tienda. «El verdadero miedo está cerca», susurró. Volteé en todas direcciones, pero no había nadie. Corrí hacia la puerta, dispuesto a salir de la tienda, pero cuando intenté abrirla, no pude. Las luces comenzaron a parpadear, y las estanterías temblaban ligeramente. Era como si algo estuviera jugando conmigo, manteniéndome atrapado. Mi respiración se aceleró, y entonces vi su sombra detrás del mostrador. Estaba dentro. Se acercaba lentamente, y cuando estiré la mano para coger mi teléfono, las luces se apagaron por completo. El frío en el aire se hizo insoportable. De repente, todo quedó en silencio. Las luces volvieron y él ya no estaba. El mostrador seguía intacto, y yo, temblando, supe que no era la última vez que lo vería. Después de esa noche, dejé de trabajar en la gasolinera. Me mudé a otro estado, lejos de esa carretera, de esa tienda, y de cualquier recuerdo de aquel hombre. Pero aún, en las noches más oscuras, siento su presencia. A veces, cuando estoy solo, escucho esa risa baja y distante. Y sé que, aunque intenté escapar, el verdadero miedo siempre encontrará el camino de vuelta.